Em, Retomando esta idea, ¿no? de cuál es digamos, nuestra especificidad en relación digamos, a las capacidades digamos, y a nuestras herramientas y a nuestras habilidades para pensarnos en un escenario de diseño de políticas públicas, ¿no? Me parece importante pensar en esto entonces, que si nosotros estamos mirando relaciones, estamos mirando esos vínculos, digamos, nuestro aporte va a ser en ese sentido. Ya, insisto, ya sea desde una organización social, desde un sindicato, no necesariamente nos tenemos que pensar diseñando esas políticas públicas desde el Estado, entendiendo sí, que la política pública, o sea, la posibilidad de garantizar la gestión de esa política pública, sí es como único garante en el marco de un sistema democrático del Estado. Pero todas estas organizaciones, de acuerdo a sus niveles de incidencia, ¿no? que tengan en una comunidad, en un territorio, van a ser convocadas en determinados momentos de esta política pública, ¿no? Pensando digamos, en una primera fase que tiene que ver con la identificación de una problemática, insisto, con todo lo que implica ese proceso de pensar que una misma problemática no es lo mismo para un actor del Estado que para una organización social, que es la que reconoce e identifica esa demanda, para los destinatarios o para los implicados o afectados por una determinada problemática. Bien, entonces el reconocimiento de esa problemática, la necesidad de un diagnóstico y de buscar los mejores modos técnicos y herramientas para poder diseñar una política pública que dé respuesta a esa problemática, y una posterior fase que tiene que ver, haciendo como muy sintética, ¿no? y viéndolo esto en mayor detalle, bueno, en los distintos textos también que les vamos compartiendo, ¿no? Pero una posterior fase que tiene que ver con la instancia de evaluación, de monitoreo, que puede haber un monitoreo en proceso, pero muchas veces incluso estas organizaciones o actores sociales, digamos, ya sea individuales o colectivos, se los convoca también a formar parte como garantes, ¿no? En las instancias de evaluación o monitoreo. Pero bueno, me parece importante por ahí que nosotras, en cualquiera, digamos, de ámbito en que nos encontremos, no vamos a estar, digamos, en una tarea, por ejemplo, vinculada a pensar en relevar, digamos, cuáles son la cantidad de gente a la que no le llega, por ejemplo, digamos, la atención sanitaria, la vacunación. Más allá de que uno pueda estar en tareas de relevamiento de esa información, nuestro rol tiene más que ver, aunque no digo que uno no pueda terminar participando en esos procesos, encuestando, relevando información, porque también forma parte de nuestra competencia, pero nuestro rol básicamente es en poder identificar las relaciones existentes en un territorio, los sentidos que circulan ahí, digamos, cuáles son los vínculos que tienen una organización con otra, facilitar muchas veces esos consensos, esos diálogos. Nuestro rol básicamente tiene que ver con un reconocimiento digamos, de la circulación simbólica de eso, que es justamente lo que muchos, digamos, otras profesiones, otras disciplinas no tienen acceso, porque justamente su herramienta es otra. O sea, si nosotros vamos a trabajar con trabajadores sociales, va a tener que haber otro rol el trabajador social. Si bien comprendemos que se construye interdisciplinariamente, ¿no? Cualquier política pública, cualquier gestión en un territorio tiene que ver con un trabajo transdisciplinar. Pero bueno, otra de la cuestión que me parece fundamental en relación a nuestro rol es también la posibilidad digamos, que nos permiten como analistas también simbólicos la cuestión del poder y de pensar cómo vamos a identificar una organización que concentra más poder en ese territorio, que tiene más capacidad de incidencia, que tiene más capacidad de poder traccionar para unas u otras demandas. Es también un elemento que nosotros tenemos que poner en valor, ¿no? Y que tenemos que poder analizar en relación al diseño y a lo que propongamos y a lo que podamos consensuar y analizar, digamos, todo ese entramado de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, como concretamente me parece que es importante el reconocimiento, también porque nos podemos encontrar nosotros trabajando en una organización social, insisto, ya sea un sindicato,
una ONG, una pequeña y mediana empresa. También podemos pensarnos como en el ámbito escolar, que de alguna manera también formamos parte del Estado, pero no directamente somos quienes nos ocupamos por ahí de tener la responsabilidad de gestionar esa política pública. Entonces me parece importante pensar por un lado como dos dimensiones, lo que implica pensar en un territorio en el cual están insertos esas organizaciones, que cuando hablamos de un territorio no pensamos solamente en una dimensión geográfica y espacial, sino que lo que estamos pensando es en la construcción simbólica de eso, o sea, cómo se asigna sentido a un territorio. Muchas veces un territorio está demarcado no por un límite geográfico, sino por un límite simbólico, como puede ser un puente, una vía. Bueno, eso impacta en el territorio, o sea, no importa tanto un límite que esté puesto, por así decirlo, arquitectónicamente, que quizás un límite simbólico que para ese territorio, para esa comunidad, cuenta porque hay una barrera simbólica que quizás separa dos barrios y no necesariamente eso está establecido en el mapa de la ciudad, pero sin embargo es, digamos, una barrera que cuenta al momento de pensar y proyectar y programar una política pública, ¿no? Estoy pensando como en una cuestión más local, más geográfica, pero bueno, uno lo tiene que pensar también. A ver, lo que digo es, una barrera simbólica de esas características puede ser un obstáculo o no para pensar en el diseño de una política pública concreta que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia de género, digamos, cómo está conformada una comunidad, un barrio, digamos, cuáles son los espacios reconocidos por ahí. Si yo tengo que pensar que quizás un club puede servirme más de alianza al momento de pensar en un centro de atención a la víctima que el centro de salud, porque cuando voy y observo y miro y diagnostico y reconozco cuáles son los vínculos de ese territorio, todo me indica, y a partir también de lo que ponen en valor los propios actores sociales, todo me indica que es en el club el lugar de construcción de identidad de ese barrio, donde la gente acude cuando tiene una problemática, club, sociedad de fomento, digo, y quizás no es el centro de salud, que es el lugar que, digamos, a priori uno proyectaría o imaginaría, pues, o sea, porque circula en el imaginario, que podría ser un espacio donde poder conformar un espacio para atención a la víctima de violencia de género, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, como que ejemplos que no son reales, sino que, digamos, se me ocurren para poder mostrar y explicitar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro rol, pensando en esto, identificar esos roles, esos límites en un barrio, por ejemplo, esos límites simbólicos, que quizás si va, digamos, otro profesional, otra profesional, no es su competencia mirar desde ese lugar. Nuestro enfoque tiene que ver con mirar esos vínculos y esas relaciones, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones que justamente me parece importante pensar, y que les decía al comienzo, son justamente los niveles de incidencia que tienen las organizaciones sociales en relación a la política pública y a la construcción ciudadana, ¿no? Básicamente, una política pública, digamos, está diseñada y se piensa a partir digamos, de que un tema, un problema aparece en la agenda pública. Entonces, a partir de que ese problema aparece en la agenda pública y es reconocido por determinados actores sociales que logran que el tema adquiera visibilidad. Bueno, justamente hay como unos niveles de incidencia que me parece fundamental que los podamos pensar, porque lo que nos permite es visualizar como unos momentos también relacionados con las fases de la política pública, ¿no?